40. Según una tradición cristiana, la Virgen vino en carne mortal a Caesar Augusta, Zaragoza, a ver a Santiago cuando aún vivía en Jerusalén. 366. Los alamanes cruzan el congelado río Rin en masa e invaden el Imperio Romano. 533. Juan II es proclamado papa. 1492. En España, el reino nazarí de Granada se rinde ante el ejército de Fernando e Isabel, posteriormente los reyes católicos, poniendo fin a la reconquista. 1553. En Lima, Virreinato del Perú, comienza a funcionar la Universidad de San Marcos en el convento de Santo Domingo. 1762. Inglaterra declara la guerra a España, temerosa del pacto de familia entre los Borbones franceses y españoles. 1777. Cerca a Trenton, Nueva Jersey, en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses al mando de George Washington repelen un ataque británico en la batalla de Assunpink Creek. 1788. Georgia se convierte en el cuarto estado de los Estados Unidos en ratificar su constitución. 1791. En Lima, Perú, se publica el primer número del periódico Mercurio. 1793. En Austria, se estrena póstumamente el Requiem, KV 626, de Wolfgang Amadeus Mozart, fallecido en 1791. 1814. La Asamblea Nacional de Venezuela otorga a Simón Bolívar los poderes absolutos. 1829. El gobierno mexicano decreta la expulsión de los españoles residentes en el país. 1833. Gran Bretaña se apodera de las Islas Malvinas con la entrada de la corbeta Clio en Puerto Soledad, expulsando a la administración argentina. 1839. En Francia, el inventor Louis Daguerre toma la primera fotografía de la Luna. 1860. En España, se hila a la venta el primer ejemplar del periódico El Pensamiento Español. 1866. El gobierno español ordena cerrar las cátedras del Ateneo. 1870. En Francia, la dictadura ejercida por Napoleón III se convierte en monarquía constitucional. 1871. En España, el rey Amadeo de Saboya jura solemnemente la Constitución. 1874. En España, el presidente español Emilio Castelar pierde la confianza del Parlamento y presenta su dimisión. 1886. Francia establece su protectorado en Madagascar. 1890. En La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, Joaquín V. González crea la Universidad Nacional de La Plata. 1902. En la Ciudad de México, el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del Monumento a la Independencia. 1903. El gobierno búlgaro denuncia el tratado comercial que le une al Imperio Austrohúngaro. 1905. Port Arthur cae en poder de los japoneses. 1908. En las provincias de Barcelona y Gerona, España, se suspenden las garantías constitucionales a causa de una ola de terrorismo. 1912. En Alemania, se inaugura el nuevo alumbrado público de gas de neón. 1913. El Imperio Otomano renuncia a sus territorios europeos, con excepción de los estrechos, y propone la independencia de Albania. 1914. En España, el rey Alfonso XIII disuelve el Congreso. 1915. En México, Venustiano Carranza expide la ley del divorcio. 1918. Un incendio en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, Segovia, destruye numerosas obras de arte. 1919. El ejército checoslovaco toma la ciudad de Bratislava. 1920. En Villa de María, al norte de la provincia de Córdoba, Argentina, se registra la temperatura máxima en la historia de ese país, 49,1 grados. 1921. En Brasil se funda Cruzeiro Esporte Clube, uno de sus clubes de fútbol más importantes. 1922. Crimea se independiza de la Unión Soviética. 1923. En París, Inglaterra y Francia no llegan a ningún acuerdo en la conferencia de reparaciones. 1926. En España, se emiten diarios hablados por primera vez a través de la radio, llamados La Palabra. 1927. La policía sofoca un motín de reos en una cárcel de Tampico, Tamaulipas, México. 1928. Comienza a conmemorarse, en Tampico, Tamaulipas, México, el Día del Policía, que terminará por convertirse en Día Internacional del Policía. 1930. En China, Yang Jiechi asume la jefatura del Poder Civil. 1931. José María Reina Andrade asumió presidencia de Guatemala. 1932. Boca Juniors de Argentina se consagró campeón del Campeonato de Primera División de 1931, que fue el primer torneo profesional del fútbol argentino. 1937. Italia y Gran Bretaña llegan a un acuerdo sobre el mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo. 1938. En el marco de la Guerra Civil Española, los republicanos vuelan el puente de hierro de Teruel sobre el río Turia en su retirada de la ciudad.
de la 1941, Cardiff, Gales, en el marco de la Segunda Guerra Mundial un bombardeo alemán daña gravemente la Catedral de Llandaff. 1942, los japoneses entran en Manila, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 1944, en Saida, Nueva Guinea, desembarcan tropas de Estados Unidos. 1945, aviones estadounidenses atacan Taiwán y Okinawa. 1946, en la plaza principal de León, México, el gobierno asesina civiles que reclaman democracia. 1949, en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador elegido democráticamente. 1952, la República Democrática Alemana se niega a que una comisión de la ONU prepare la organización de elecciones libres en su territorio. 1955, en Panamá asesinan al presidente José Antonio Remón Cantera. 1958, en Venezuela, el gobierno anuncia la rendición de los sublevados en Maracay. 1959, la Unión Soviética lanza la sonda Luna 1, primer artefacto mandado a la Luna. 1960, en la aldea Oznadatta, en el desierto de Simpson, Australia, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país, y de toda Oceanía, 50,7 grados, 123,3 grados Fahrenheit. En 1961, en La Habana, Fidel Castro plantea a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba que debe reducir su personal de más de 200 funcionarios a solo 11, similar al requisito de número de funcionarios que el gobierno de Estados Unidos permitirá en la Oficina de Intereses de la República de Cuba en Washington, D.C. 1963, en Shanghái, se consigue con éxito la reimplantación de una mano. 1965, en Pakistán, Ayub Khan es elegido presidente. 1968, en el Hospital Groote Schuur de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el Dr. Christian Barnard realiza su segundo trasplante cardíaco. 1969, en Guayana Esequiba, Venezuela, inicia la rebelión de Rupununi y fue contenido 3 días después por el ejército de Guyana. 1971, en Gran Bretaña, mueren 66 personas en el partido de fútbol entre el Rangers y el Celtic, segundo desastre de Ibrox. 1973, en París se reanudan las conversaciones sobre Vietnam. 1974, en EU. El presidente Richard Nixon firma la ley de velocidad máxima en 55 millas por hora a fin de conservar gasolina mientras dure el embargo de la OPEP. 1979, ola de frío en Europa, con temperaturas de 45 grados bajo cero en Moscú. 1981, la policía británica detiene en Sheffield a Peter William Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, acusado de haber asesinado a 13 mujeres. 1984, en el Golfo Pérsico la armada iraquí ataca y destruye 5 barcos iraníes. 1986, el gobierno italiano autoriza la construcción de un puente entre Sicilia y la península a través del estrecho de Messina. 1990, el presidente del Estado checoslovaco, Václav Havel visita Berlín Oriental y Múnich. 1992, entra en vigor, con un año de antelación, la libre circulación de trabajadores españoles en la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea. 1993, en Ginebra, Suiza, se reúnen las 3 partes en conflicto en Bosnia-Herzegovina. 1994, en México se libra la batalla de Ocosingo durante el levantamiento zapatista. 1998, en México, el presidente Ernesto Zedillo destituye al secretario de Gobernación, Emilio Chuaifet, como responsable de la matanza de Chiapas del 22 de diciembre de 1997. 2001, en El Salvador, el gobierno de Francisco Flores decide adoptar el dólar estadounidense como moneda nacional. 2002, en Argentina, Eduardo Duhalde asume como presidente provisional en medio de una crisis gravísima. 2003, en París, Francia, la policía aborta un plan de fuga de presos de ETA en la prisión de la Sante. 2004, en España se hermanan las ciudades de Oviedo y Torrevieja, Alicante. 2009, en Puerto Rico, Luis Fortuño juramenta como 9º gobernador. 2010, en Pasto, Colombia, el volcán Galeras entra en erupción a las 7:43, hora local. Esto ocurre en pleno inicio del carnaval de esta ciudad. 2011, en España, entra en vigor la nueva ley antitabaco, que prohíbe fumar en cualquier espacio público cerrado y en las inmediaciones de hospitales y parques infantiles. 2018, en Perú, un bus cayó a un abismo en el Serpentín de Pasamayo, dejando 52 muertos.